Buenos días, amigas y amigos. Bueno, el día de hoy les quiero hablar de dos temas importantes que han ocurrido en las últimas horas. Uno de ellos es el que tiene que ver con el Partido Conservador, ya que en las últimas horas han enviado una misión en la cual se declaran independientes del gobierno del presidente Gustavo Petro. Como sabemos, estos personajes no se encuentran a gusto dentro de este proyecto, dentro de esta coalición que lo que pretendía era aprobar las reformas que se estaban planteando desde el comienzo por este gobierno, ya que sabemos que esos personajes se oponen de manera deliberada y están siendo un obstáculo para dicha aprobación. Pues bien, en esta misiva dejan claro que se retiran de este gobierno. Recordemos que ellos tenían una cuota en el Ejecutivo, el cual era un conservador que estaba en el gobierno como ministro en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues al parecer no les gustó mucho la salida que se dio en el remesón de ministros en los últimos días, por lo cual también habían optado por retirarse de dicha coalición. Así que vamos a revisar en estos momentos algunas informaciones sobre estos temas. El otro tema que le quiero dar a conocer es lo del presidente Gustavo Petro, el cual ha viajado a España en las últimas horas y ha hecho un discurso impecable en el Congreso de los Diputados de España, exponiendo sus temas y sus puntos de vista sobre cómo ve a la nación colombiana y sus proyectos que tiene para hacer prosperar a nuestro país. Así que vamos a escuchar en estos momentos, pero primero vamos a ver la misiva, un pequeño fragmento de lo que dijeron los conservadores y cómo dejan su notificación sobre su retiro de esta coalición. Vamos a ver en este momento lo que dice el diario El País. El Partido Conservador se declara independiente del gobierno de Petro. La formación tradicional toma la decisión tras el cambio de gabinete, que incluyó la salida del ministro de Transporte Guillermo Reyes, su cuota en el Ejecutivo. Como vemos, no les gustó mucho la salida del ministro Reyes y por tal motivo habría acelerado la separación de dicha coalición. Veamos este pequeño fragmento de la reseña que hace El País. El Partido Conservador ha anunciado este martes que se declara independiente del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hasta ahora la formación, una de las tradicionales de Colombia, había respaldado las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso. En una carta publicada al fin de la tarde, la mayoría de los congresistas del partido hacían la solicitud a sus directivas que la han aprobado. O sea que se aprobó de manera unánime. En una parte de la misiva se lee: los últimos meses se han constituido un importante desafío para nuestro partido. Cientos de militantes han recibido con optimismo el constante diálogo que se ha generado con el gobierno nacional, en aras de fortalecer las reformas, y aunque necesaria no se puede representar el debilitamiento de nuestro sistema. Dicen ellos que lo consideran como un debilitamiento del sistema si colaboran en dicha aprobación de estas reformas que pretende aprobar el gobierno del presidente Gustavo Petro. En ese sentido, solicitamos de manera respetuosa que se replantee nuestra posición frente al gobierno nacional y el Partido Conservador se declare en independencia. Como ya podemos ver, entonces, partieron cobijas con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y de hecho, si iban a hacer una piedra en el zapato, lo más óptimo es que optaran por irse. Hay que generar coaliciones con quienes verdaderamente quieran aprobar las reformas para el bienestar de los colombianos. Y este partido como tal sabemos que le gusta mucho la mermelada, le gusta mucho recibir cuotas burocráticas. Por tal motivo estarían disgustados al no tener una cuota en el ministerio y en los ministerios del gobierno del presidente Gustavo Petro. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro ha viajado a España y ha hablado en el Congreso de los Diputados. Ha dado un magistral discurso humanista. Ha dejado claros sus puntos de vista. Ha hablado sobre lo que pretende él para el país y cómo lo pretende proyectar a nivel internacional. Como sabemos, muchos se oponían a dicha visita del presidente Gustavo Petro, en especial el grupo de extrema derecha Vox, que como sabemos no le gusta
Ningún presidente progresista y todo lo que huela a progresismo o a izquierda lo detestan. Por tal motivo optaron también por abandonar el recinto. Ya vamos a ver en un momento. Pero en contraste con eso, los reyes de España recibieron con honores al presidente Gustavo Petro en su visita de Estado a España, como muy bien lo reseña también este medio europeo. El presidente de Colombia inicia una visita de Estado al país, que presidirá la Unión Europea en el segundo semestre del año para buscar apoyos a su plan de paz y debatir sobre inversiones económicas y política migratoria. Como vemos, los temas que va a tratar el presidente Gustavo Petro en el Congreso de los Diputados son temas relevantes de país. Como muy bien se dice, buscar inversiones, hablar sobre temas económicos y la política migratoria que es tan fundamental para nuestro país. Ahora vamos a ver en este momento lo que han hecho este partido político fascista de Vox, que en repudio al presidente Gustavo Petro salieron despavoridos apenas llegó a dar su discurso. Veamos lo que hicieron estos personajes, para que pasemos a ver luego el discurso del presidente Gustavo Petro, que es bien extenso, pero que quiero que lo escuchen detenidamente porque es bien interesante lo que dijo. Veamos lo que hicieron estos fascistas de Vox. Como podemos ver, el partido Vox se retira, pero la mayoría aplaude. Aplaude porque se retiran ellos. Como sabemos, en España los tienen bien detectados como un partido de extrema derecha y fascista, franquista. Dice en este apartado, el partido Vox de España conoce bien lo que representa Gustavo Petro y se retira del salón. Gracias Vox por no aplaudir al aprendiz de dictador. Como vemos, están uniendo los de extrema derecha a aplaudir a Vox. Todo esto debido a lo que le hicieron al presidente Gustavo Petro al retirarse del Congreso de los Diputados. Porque esto fue un agravio y una falta de respeto. El no tan siquiera poder escuchar lo que argumentaba el presidente Gustavo Petro, cosa que no cayó muy bien en el Congreso de los Diputados en sus mayorías. Ahora bien, quiero que escuchemos el discurso del presidente Gustavo Petro. Lo vamos a escuchar en su totalidad porque es bien interesante. Vamos a escucharlo y luego regresamos para hacer un pequeño análisis. Escuchemos y veamos. ¿20 años de haber sido parlamentario? Hubiera querido en mi Congreso un aplauso así de prolongado cuando me retire de allí.
Yo vengo del país de la belleza. Recorriendo el mundo, ese es el epíteto que le podría dar a mi propio país. He intentado encontrar las raíces de lo que somos nosotros, el país de la belleza y de la sangre. Hay una pasión allí que tiene que venir de algún lado. La he buscado en Europa. Poco he encontrado la pasión en Europa, excepto aquí en España. Creo que ese rasgo, esa marca que todos los latinoamericanos tenemos, que tiene que ver con la pasión, proviene de aquí. Quizás no de nuestro mundo indígena ancestral, que es una de nuestras raíces, quizás no en el mundo africano, negro, profundo, quizás que es otra de nuestras raíces, quizás del mundo romano que en nuestras venas. La pasión es parte de nuestro quehacer diario, alumbra de alguna manera poco racional, quizás el mundo inconsciente, nuestro diario vivir, nuestra forma de entender la política, nos ha llevado a cosas sublimes, a revoluciones indudablemente, nos ha llevado a terribles momentos en donde nos autodestruimos, donde quisiéramos deshacernos como humanidad en medio de fases terribles de la historia. Quizás en España es donde se encuentra eso. De niño conocí España sin venir aquí, en el Quijote, como mexicano. El Quijote me enseñó el individuo que podía caminar caminos entuertos. De alguna manera ahí aprendimos que alguna función que teníamos era el caminar para construir justicias. Un caminar eterno que acompañaba la vida de manera permanente. Nos decían locos a veces, muchos epítetos hemos recibido simplemente por cabalgar tratando de encontrar la justicia, el amor. No se puede desligar la búsqueda de la justicia con la búsqueda del amor. Lo racional del pensamiento político está ligado al sentimiento, no se puede desligar un sentimiento que le inculca la pasión a la justicia. En el Quijote se encuentra, a veces soñaba con un ejército de Quijotes buscando la justicia del mundo. Miles y miles de Quijotes era lo que en la mente de un adolescente se empezaba a construir, marcó mi existencia. Porque de alguna manera me convertí en un Quijote. No cabalgaba. En Colombia es difícil cabalgar. Hay zonas para ello. Los llaneros de Bolívar eran grandes jinetes que buscaban libertad. Nosotros realmente caminábamos arriba, abajo, en las altas montañas, tratando también de encontrar la justicia, de encontrar el amor, de cambiar el mundo. Los Quijotes nos enseñaron esa manera de hacer la política. Está escrita ahí en la historia del mundo. Es un legado latinoamericano en el pasado reciente, en un mundo ya contemporáneo, que se puede entender o no se puede entender, se entiende más si se percibe
como la búsqueda eterna del amor y de la libertad que está en cualquier ser humano. Después conocí a España en los libros, a través de las palabras, las letras, los símbolos, la historia. Tampoco había venido aquí. Tuve ganas de conocer los rincones que me mostraban los libros, que me hablaban de un español que quería construir un mundo nuevo, que quería detener fascismos, que quería soñar, que nos hacía soñar a nosotros, los latinoamericanos. En cierta forma concebimos nuevas banderas libertarias, no solo en aquel Bolívar guerrero, rebelde, sino también en aquellos españoles posteriores que quizás sin quererlo habría que mirar una investigación para encontrar si las viejas ideas de los guerreros latinoamericanos que construían repúblicas, con el perdón de ustedes, podía estar también en la sangre y en la mente de aquellos españoles que levantaban banderas libertarias. Yo estuve al lado de esos españoles, de esas españolas. Algunos de sus hijos y de sus hijas nos acompañaron en nuestra primera juventud, incluso caminando las montañas, como si allá en el país de la belleza, la bandera perdida, la bandera derrotada, la bandera que corría al exilio, podía encontrarse de nuevo con dignidad alzada en nuestras altas montañas, en nuestros mundos del cóndor, en nuestros vientos que también sonaban la libertad. Así conocí a España sin venir aquí. Forjó en parte el comienzo de mi lucha y la de muchos jóvenes latinoamericanos, de aquella generación, de aquella época. No creo que se haya perdido por completo. Ha quedado escrita en la historia de aquí y de allá. Aún un joven latinoamericano está casi en todas las banderas de quienes protestan en cualquier rincón del mundo, de quienes quieren justicia en cualquier rincón del mundo. Ese mundo nuestro está vivo. Tan vivo que soy el único presidente que ha llegado a ser de esa generación. Obviamente desato la discusión. Obviamente en mí se centra el ataque de quienes no quieren los cambios, de quienes creen que el mundo está bien así. Y en mí también se concentran las esperanzas y me da temor no poderlas cumplir. Como ser humano, cuando veo en las calles las grandes manifestaciones, cuando encuentro a mi gente en las esquinas, aquí nomás en Madrid, por montones, mujeres llorando, mujeres esperanzadas en que yo pueda cambiar el rumbo de mi país, temores de no poderlo hacer. Creo que eso llega a cualquier dirigente político, el temor de no cumplir con lo que la historia demanda de él. Aquí estoy entonces, venido del país de la belleza y de su historia, de sus sangres. No hablar simplemente del futuro, no hablar simplemente del pasado. Quizás uno y otro están ligados ahora en este tipo de espacios al cual he pertenecido durante 2 décadas y más, allá como parlamentario, que conozco más o menos su manera de ser, sus discursos, sus lógicas, sus ritos. Se parece un congreso a los congresos del mundo, no hay muchas diferencias. Representar una nación en toda su diversidad, saber que no hay un pensamiento único, que el pensamiento corre a través de los conflictos, de las maneras de entender diferentes, que quizás una de las mayores riquezas de la humanidad que se ha tratado de extinguir una y otra vez es la riqueza de la diversidad misma, de la diferencia, que tanto nos aporta una manera de entender diferente,
una historia diferente, una especie de filón de la vida que se diferencia unos de otros. Esa es la riqueza de la humanidad. Filones de vida que se van encontrando, que se rechazan a veces y que se encuentran a veces. La vida es un virus. Ojalá en el futuro los seres humanos seamos portadores de ese virus entre los planetas para expandirlo. Quizás esa es nuestra misión, pero hoy tenemos una: salvar la humanidad. Hoy estamos en un momento diferente. Hoy quizás el sueño nos lleva a una situación concreta. El mundo que vivimos, la humanidad que existe, está en peligro. A eso vine. Ustedes van a dirigir Europa. Nosotros vamos a encontrarnos con ustedes en una cumbre. Yo tengo aquí un poquito de tos. Venido el aire del avión, se me agota la garganta. Ustedes van a dirigir a Europa y nosotros nos vamos a encontrar con ustedes en la CELAC, Unión Europea. ¿Qué vamos a decir ahí? ¿Hacia dónde llevamos esas reuniones? ¿Para mantener las cosas como están o para sentar unas bases diferentes? Yo creo que el mundo reclama, por lo menos de nuestro lado, unas bases diferentes. Estamos en los tiempos de la crisis climática. Como dice la ciencia, y todo progresismo tiene que basarse en la ciencia. No dejar la pasión, pero basarse en la ciencia es el faro que nos puede alumbrar, no hay otro. La ciencia es lo que nos puede conducir a un mejor camino. La política que se basa en la ciencia es la que se llama progresista. Puede equivocarse o no, pero mientras nos aferremos a esos faros, mientras hagamos casos de sus llamados, podremos concretar un mejor futuro para la humanidad. La ciencia dice que estamos a punto, que estamos en el comienzo de los tiempos de la extinción. Ningún ser humano diferente a nosotros en el pasado ha vivido algo que se pueda llamar los tiempos de la extinción. No es el Apocalipsis que algún poeta escribió, el libro que yo leía en mi cárcel, me encantaba, por eso ahora me dicen apocalíptico, pero me parece un libro pasional en la Biblia, el último. Ese libro se escribió sin saber realmente nuestra realidad de hoy, pero se parecen. Nuestra realidad de hoy es apocalíptica. No lo dice no el hombre de la Biblia, no lo dice la ciencia. La ciencia nos está diciendo que comenzamos los tiempos de la extinción. Un momento de crisis profunda, de cambio de paradigmas, de cambio de ideas, en las que nos hemos aferrado sin conocer la realidad, de cambio de culturas, de cambio de maneras de ser cotidianas, de cambios de producción y de futuro, de cambios de modos de producir, decía el economista del siglo XIX, al cual se le ha censurado en casi todas las facultades de economía, la economía política clásica, que nos trataba de mostrar cuáles eran las leyes científicas del proceso económico en la historia. Pues hoy estamos a puertas de extinguirnos o cambiar. En mi campaña política en Colombia puse la palabra cambio como el eje central de la imagen,
pero no pensando simplemente cómo coincidir con una manera de pensar mayoritaria que hacen los publicistas en toda campaña, sino tratando de mostrar una realidad. O cambiamos o nos extinguimos. Ya no hay tiempo para más. Ya no es propiamente un debate político como antaño, si conservar las cosas o cambiarlas, sino que tiene que ver simplemente con una orden que la ciencia nos da, porque ha encontrado los elementos que efectivamente nos están llevando en el corto plazo a la extinción. La crisis climática es eso. Podemos creer o no creer como si se tratara de una religión, pero no es religión, es ciencia. Podemos mirar hacia otro lado o hacer como el avestruz, y lo único que lograremos es que esos días estarán más cerca sin que hayamos hecho nada para evitarlo. La política del avestruz no nos lleva sino a acelerar los tiempos de la extinción. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Por qué caminos tomar? ¿Cómo construir políticas públicas, no solamente locales, no solamente nacionales, sino universales? ¿Cómo coordinarnos de tal manera para que podamos ser efectivos? ¿Cómo nos coordinamos con la humanidad de África o de Asia o de Norteamérica o de la diversidad europea o de Latinoamérica? Nos toca. El mundo de un encuentro ahora es indispensable. Ya no podemos ser guetos ni mentales, ni culturales, ni étnicos. Es la diversidad humana lo que hay que mover para encontrar los puntos y las políticas públicas que permitan que la humanidad siga existiendo y que la vida siga existiendo en este planeta. Ojalá en algún tiempo la humanidad irradie esa vida como un virus, el virus de la vida en el universo. Pero hoy nos tocó es a nosotros tomar las decisiones para que la vida pueda existir en este planeta. Y eso demanda unas políticas, una actitud en los líderes y las lideresas. Es a nosotros en donde recae la mayor responsabilidad. Tenemos que conducir pueblos hacia unos mundos no conocidos, hacia una realidad que no se palpa, hacia un cambio y una transformación de la humanidad. Ese cambio le pueden poner los nombres que quieran, los apellidos, pero es cambio. No hay otra posibilidad. Y me parece que el encuentro entre ustedes y nosotros, que en estos meses se va a presentar, ustedes por dirigir ahora a Europa, nosotros porque somos la Latinoamérica, ese encuentro allá en esas cumbres tiene que irradiar no solamente este mensaje, sino políticas concretas para encontrarnos. Los científicos y los ingenieros, la tecnología nos muestra los caminos, no que no son las energías sucias y fósiles, no, que son las energías limpias, que no es abrir el hueco para sacar el petróleo y el gas, que es aprovechar el viento, el sol, el agua, como decían nuestros indígenas. Un nuevo encuentro con el pasado, ellos lo decían. Y si es el viento, el sol y el agua y lo que podamos encontrar a través de ellos, vía la ciencia y la tecnología, ese será un simple cambio tecnológico, tan fácil de hacer como cambiar una máquina por otra, un celular por otro, un televisor por otro, a lo que estamos acostumbrados como sociedades del consumo, o traerá un cambio en las relaciones sociales de producción, que implica un cambio en las relaciones entre los seres humanos. ¿Cómo irá la democracia allí? La democracia herida, la democracia atacada, un proyecto democrático que no puede estar estático en unas instituciones clásicas a través del pensamiento liberal, sino que tiene que fluir, tiene que ser más profunda, tiene que ser más viva, un fluir democrático que al profundizarse
hace que cualquier ser humano tenga que ser libre y expresarse en libertad. Esa democracia en movimiento, yo le llamo democracia multicolor, tiene que tener un brillo diferente en esta época para que pueda encabezar la lucha política de la humanidad por un mundo que no nos extinga, que no acabe con la vida. No es un cambio tecnológico solamente, es un cambio profundamente político. El tiempo de los cambios ha llegado. La política mundial o la política local va siempre a atravesar un filtro, cada vez de manera más intensa, más profunda, el filtro de la crisis climática, los éxodos de población, las políticas que miran esos éxodos, sea para trancarlos, creyendo que se puede trancar el agua entre los dedos, sea para entenderlos. Los tiempos de las guerras que estamos viviendo, los tiempos del hambre que de nuevo crecen en la humanidad, los tiempos de la enfermedad que acabamos de sentir. Yo tuve que vivirla amargamente en Italia y vi morir hombres ancianos frente a mí en los hospitales públicos de Italia. Cada uno tiene una historia aquí, pero esos tiempos de la enfermedad no son por el azar, no es porque de malas nos tocó vivirlos. Enfermedad, hambre, guerra, crisis económica están ligados, tienen que ver con lo mismo. Son los tiempos de la crisis climática y tienen que ver con el comienzo de los tiempos de la extinción. Los ricos que se reunieron en Davos, Suiza, me invitaron a esa reunión, nunca había ido. Pueblo pequeño, casi una aldea que recibe a un club de adinerados del mundo que les gusta mirarse allí en esos salones, encontrarse con una especie de gueto, con una clase, y entenderse así. Tenían un punto central de discusión que ya no era el privilegio, era lo que ellos llamaron la policrisis. Y definieron la policrisis como hambre, como enfermedad, como estancamiento económico, como crisis climática. Los más ricos y nosotros estamos de acuerdo. Estamos viviendo una policrisis, solo que esa crisis tiene una marca que se llama muerte, homicidio. Pues tenemos que actuar. Y un poco mi mensaje aquí en esta tribuna no es solo recordar el pasado, las marcas de la historia, que muchas son entre nosotros, sino que es también recordar el futuro, en cierta forma. Lo que nos demandan los actuales tiempos, el tiempo contemporáneo, los hombres y las mujeres del hoy, que hemos decidido ser políticos, esa palabra, política, hoy tiene que ver con vida. Política hoy tiene que ver con cambio. Política hoy tiene que ver con los tiempos en donde la humanidad no se dejó autodestruir y puso sobre la mesa del planeta unos nuevos criterios de existencia. Desde el país de la belleza, ahora le decimos en este gobierno, la potencia mundial de la vida. No es posible ser potencia mundial de la vida si toda la humanidad no lo intenta. Así que una España potencia mundial de la vida dirigiendo a Europa, con nuestra ayuda, sí, con nuestro apoyo, claro, en una nueva hermandad que no recuerda el pasado, sino una nueva existencia. Ser hermanos, ser hermanas, para construir en el planeta Tierra una potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables. Pues bien, amigas y amigos,
Ya pudimos ver el contundente discurso que dio el presidente Gustavo Petro en el Congreso de los Diputados. Como pudimos ver, fue bastante valorado y aplaudido, a excepción, claro, del grupo fascista Vox, que como pudimos ver se retiró antes de que el presidente Gustavo Petro empezara a dar su importante discurso. Pues bien, amigas y amigos, dejemos esta información por hoy hasta acá. Háganme saber su opinión sobre esta visita que hizo el presidente Gustavo Petro a España. Estaré leyendo su opinión en la caja de comentarios. Nosotros nos vemos en un próximo video con un tema de relevancia para el país. Muchas gracias por su atención.